La percepción de la forma es quizás uno de los aspectos más importantes a la hora de diseñar. Debes conocer toda la teoría que está girando en torno a ello, saber los principios de la simetría, la pregnancia, la síntesis gráfica. Todo ello te servirá para que crees los mejores logos posibles. También hay ejercicios que van a hablar sobre la geometrización, las familias de líneas, las formas, la profundidad. Todo ello se va a fusionar para que mejores tus habilidades en el arte de diseño. La percepción visual de la profundidad se lleva a cabo en base a dos mecanismos básicos. El primer proceso es cuando la observación de las pistas que tienen estos objetos, las cuales se obtienen a través de la visión binocular y monocular. La primera se refiere a la información o los indicios que son proporcionados por los dos ojos, cuando la mirada se conjuga viendo de frente alguna construcción o alguna disposición de formas y estos juegan. Y otro, que es la visión monocular, que es la visión en base a un solo ojo. Esta por lo general es mucho más sencilla y no le otorga gran cantidad de efectos. Entonces, en la percepción visual de la profundidad se llevan a cabo esos dos mecanismos. Ese proceso realiza una especie de comparación a nivel de la corteza cerebral, en la cual el cerebro, utilizando las diferencias que tiene almacenadas, sabe qué tanto es cerca, medio y lejos. Esos indicios o esas pistas le hacen recrear la imagen, dándole u otorgándole esa concepción de profundidad. Este ejercicio que haremos posteriormente en la parte práctica no es más que trabajar la profundidad, pero a disposición del diseñador. Hay que trabajar los cuadrantes, las formas y los degradados para que den una simulación correcta y hasta los sombreados. Es así como la visión binocular siempre va a superar a la monocular. Al respecto, Cohen afirma que los dos ojos son solo un instrumento y esa singular interacción es la que ocasiona la percepción de la profundidad, ya sea en 2 dimensiones o 3 dimensiones. El ejemplo que te muestro a continuación, la profundidad se ve incrementada gracias a la adición de sombras. Como puedes observar, es el mismo dibujo, tiene diferentes contrastes de color, pero el efecto de profundidad se remarca un poco más gracias a la adición de ciertos efectos. Esto es una conjunción de lo que puede ser las imágenes muy bien construidas. Te voy a agregar esta imagen como un adjunto para que lo veas en amplitud en tu computadora y veas cómo cada imagen fue dispuesta adecuadamente para que generara movimiento, ritmo y su forma se perciba de manera de 3 dimensiones. De alguna manera seguro observarás alguna clase de movimiento muy breve o muy sutil, pero cuando veas la imagen en toda su extensión verás cómo ese efecto de profundidad se remarcó gracias a las adiciones de sombra, textura y disposición cromática. La percepción de la forma tiene concepciones muy interesantes, entre la cual está la geometrización. Esta percepción visual es un aspecto que ayuda al diseñador gráfico, pues entrena la mente para adaptar las formas de tal manera que se produzcan formas simples o complejas y asemejen a figuras que existen en la vida real. Entonces, la percepción visual de la forma geométrica
se va a fundamentar en la información que reciben los micromovimientos del ojo. El ojo va a seguir el contorno que tiene esa figura o esa conjunción de polígonos y va a formar o va a percibir para finalmente decir esto es un conejo. Originalmente solo verás muchos polígonos y algunos triángulos de colores diferentes, pero la mente, de acuerdo al referente que ya tiene, va a adaptar todas esas formas, las percibe, las analiza y devuelve una información simbólica, en la cual decimos conejo, así no lo sea. Entonces, la percepción de la forma también implica el tamaño. Esta percepción se encuentra fundamentada en los mecanismos de adaptación que tiene el ojo. Como sabemos, el ojo tiene procesos de distancia, acomodación, convergencia, en la cual, así observemos una imagen como la que está en pantalla, que escasamente podrá medir 10 por 10 centímetros, por decir una medida, sabemos que esa imagen que estamos viendo es una imagen de más de 1 metro en la vida real. Por lo que, aparte de que estamos viendo que es un león que tiene colores específicos, que tiene figuras inmersas, también estamos infiriendo el tamaño que tendría ese objeto en la vida real. Uno de los fenómenos más hermosos que tiene el diseño gráfico es la conjunción. La conjunción se produce en la mente cuando se unen esos procesos cognitivos de identificación de la forma, el referente y el tamaño, dando lugar a un símil geométrico. Para muestra, un ejemplo de los lubricantes y combustibles Shell, esta forma de geometrización se basó exactamente en una forma orgánica, tal y cual lo es una concha de mar. Esta forma fue evolucionando hasta la perspectiva geometrizada, que es hoy en día el logo de la empresa. Es decir, que el ejercicio de la percepción basado en la geometrización es la mejor forma que tenemos de aprender a hacer logos. Te muestro breves ejemplos de lo que es la geometrización y cómo se usa. Es simplemente disponer esas formas geométricas de tal manera que no irrumpan con lo irreal, sino que más bien se acerquen a lo que debería ser o a lo que está simbolizando. Este es un ejemplo de una forma basada en la geometrización. Es una fruta y sus contornos fueron realizados de manera simplemente por disposición y usando siempre vectores. Este es otro ejemplo de la percepción de la forma basada en la geometrización. Tenemos una fruta y el componente o el degrade de colores se hizo con óvalos de diferentes tamaños, y en el caso de la figura picada se hizo con polígonos, agregando ciertas sombras para promover el realismo. Aquí tenemos un ejemplo con sombras un poco más definidas y que de alguna manera hacen una especie de ilusión óptica de profundidad en el dibujo. Entonces, la geometrización es una excelente práctica para entrenar la mente en el proceso de síntesis y creación de logos. Los logos son una de las fuentes de ingreso más importantes en el campo y es el más demandado en el diseño gráfico hoy en día. Es por ello que si quieres dedicarte a este maravilloso mundo, puedes practicar constantemente el arte de geometrizar.
Cuando hacemos percepción de la forma basándonos en la línea, tenemos que entender que la línea es la sucesión del punto móvil y por consiguiente es un producto que obtenemos mediante una sucesión de puntos. En este movimiento se transforma de algo estático a uno dinámico. La línea es usada en obras de arte, en toda una serie de síntesis gráfica. Su ritmo va a determinar de la libertad que le asigne el artista o el diseñador, pero la línea tiene un amplio valor expresivo. Es un aspecto o un elemento que es fundamental para el diseño. Nosotros percibimos elementos lineales en la naturaleza, tales como las ramas de los árboles, las cercas, carreteras, caminos, calles, paredes. Entonces, estas líneas las trazamos de manera imaginaria entre puntos cercanos de referencia, muchas veces distantes o muchas veces alejados, y delineamos este contorno de la forma. La percepción de la línea en la naturaleza es similar a la línea geométrica, pues la relacionamos con el borde real de la superficie. Es el caso del ejemplo del contraste blanco y azul del cielo con el mar, y también cuando percibimos una superficie a lo largo del horizonte. Un trueno tiene un ejemplo de líneas quebradas, las lianas son similares a las líneas curvas, es decir, que todo está fríamente relacionado para que hagamos esa asociación. Es por eso que cuando la percepción de la forma se basa en líneas, tenemos que apoyarnos en ciertas reglas. Hay que apoyarse primero en las composiciones. Aquí te muestro un ejemplo de lo que podría ser componer con proporción. A esto me explico que si tú quieres hacer una adecuada percepción de una forma, debes trabajar, por decir, una medida. Cuando esa medida tú la multiplicas por la proporción, va a dar un ancho y un alto. Todas las líneas que se produzcan cuando multiplicas por esa proporción, ya sea por lo menos 1/15, todo va a dar una secuencia ordenada y armónica. Este es un ejemplo de lo que serían líneas que pertenecen a la misma familia y que están proporcionalmente relacionadas, no son dispares. Este es otro ejemplo con la proporción 1:10, y esta cuando haces composiciones con colores o la dirección de la línea. Queda de parte de tu creatividad saber componer de la mejor manera posible, y para lo cual te muestro algunos ejemplos que he realizado. Este es un ejemplo de una composición basando en formas complejas, pero usando proporciones y colores. Este logo es muy sencillo, pero es producto de una mente gráfica que está entrenada para sintetizar y por ende dar un buen proyecto de proporción. Aquí, en este caso, hay familias de líneas, porque hay colores, direcciones, proporciones, que van a dar una sensación de profundidad, de ilusión óptica, si así lo quieres ver, pero que son netamente trabajadas en proporción. Aquí está otro ejemplo usando sombras, y en este se están usando proporciones y tamaños para disponer. Este es un ejemplo, el de mano derecha en color verde y verde esmeralda. Es un logo que se fabricó por una empresa y posteriormente fue sintetizado para crear el logo final, pero su base inicial fue hecho con proporciones de líneas.